Muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos a primeramente darle la bienvenida al Espíritu Santo a este lugar, que Él dirija este servicio, que Él ponga la palabra, que la unja para que llegue a nuestros corazones, nos transforme, nos sane, nos levante. Amén. En el nombre de Jesús, bienvenido Espíritu Santo, ven y muévete en este lugar. Gracias por tu presencia durante la adoración, gracias por estar siempre con nosotros. Fiel eres tú, oh Dios. Queremos dar un saludo de Día del Padre a todos los padres, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, toda la familia, aquellos que son padres, pero sobre todo a mi amado esposo, el pastor de la iglesia, Ernesto Vidal. Un saludo, que el Señor te bendiga. Eres un hombre esforzado, valiente. Gracias, Señor, por cada papá, que son los pilares de cada hogar. Señor, gracias porque ellos se esfuerzan por levantar sus familias. Señor, dale sabiduría, renueva sus fuerzas y bendícelos en este día con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Al final vamos a estar orando por 3 personas que tenemos aquí. Estamos orando por sanidad. Así que la semana pasada vimos la presencia que importa y creo que nos quedó claro cuál es la presencia que realmente importa. Amén. Pero hoy vamos a tratar de quiénes son los anfitriones de su presencia. Así que vamos a ir a primer libro de Samuel 4:22. Yo te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque hace un enfoque un poquito más preciso, pero quiero dar un preámbulo. En el Antiguo Testamento, Dios vivía, habitaba en el arca del pacto. ¿Cuántos saben eso? ¿No? Él habitaba en el arca del pacto y Dios era honrado, y el que tenía acceso a estar en el lugar santísimo, el que tenía que estar en la presencia, en el arca del pacto, que estaba la presencia de Dios, tenía que estar limpio, purificado, porque si no, lo mencionamos la semana pasada, la santidad de Dios hace que huyan las tinieblas. ¿Cuántos sabemos eso? Por lo tanto, si nosotros tenemos tinieblas, tenemos oscuridad, al momento que huye eso, ¿te imaginas lo que ocurre con un cuerpo humano? Hay un choque espiritual y la persona muere, porque lo que tengas tú del diablo es que a veces, ay, del diablo. Bueno, sí, la maldad que podamos tener que no es de Dios va a chocar con la presencia de Dios. Y es por eso que en el Antiguo Testamento tenía mucho cuidado. Vamos a ver primero en Samuel 4:22. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice: y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Resulta que en este tiempo había un conflicto constante con los filisteos. Y yo te voy a leer desde el 19 para que entendamos. ¿Se acuerdan que en ese tiempo Elí estaba a cargo de ministrar en el templo? Era el sumo sacerdote y él tenía 2 hijos. Pero sus hijos no eran temerosos de Dios. Así que te voy a leer rápidamente del 19 hasta el 21, ya leímos el 22. La nuera de Elí, la esposa de Fines, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró, porque estaban en la guerra, los hijos de Elí estaban en la guerra, estaban peleando. Mira, la esposa embarazada dice, cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios, miren lo primero que la impresiona, no que el esposo había muerto, que sí, era terrible. Lo que más dice, cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios, la presencia de Dios que andaba en el pueblo de Israel, que estaba allí, había sido capturada. En otras palabras, ¿qué voy a hacer que es de mi vida sin la presencia de Dios? Mira, y
se había enterado que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Se aceleró todo. 20. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas temor, no tengas miedo, le dijeron. Tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño se le puso el nombre de Icabod. Icabod, ¿qué significa? ¿Dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. La presencia de Dios se ha ido de Israel, y le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada por los filisteos y porque murieron su suegro y su esposo. Los filisteos robaron el arca de la presencia de Dios. ¿Y saben por qué pasó esto? Porque cuando tomas la presencia de Dios, órame, 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 como un talismán, ¿no? Ay, no, como este es ungido y tiene la presencia, a ver, tócame, tócame, tócame. Y a veces caemos como cayó el pueblo de Israel, andaban perdiendo la guerra y dijeron, traigamos el arca y aquí vamos a ganar. Trajeron el arca, perdieron la guerra y los filisteos se llevaron el arca como trofeo de guerra. Este es su Dios, nos lo llevamos, ¿no? Entonces, ¿quién cometió el error más grande? ¿Los filisteos? El pueblo de Israel. Como dicen en inglés, su lucky charm, su patita de conejo era para ganar la guerra, traer el arca. Sin embargo, el título de esta prédica es Anfitriones de su presencia. Cuando tú estás organizando algo, tú eres el anfitrión. El anfitrión de la casa, vas a recibir gente, estás esperando presencia de gente que va a venir, preparas tu casa, preparas, si es un local, todo lo preparas lo mejor que puedes, porque tú eres el anfitrión, la anfitriona, y estás expectante por la presencia de quienes tú has invitado, quienes tú quieres tener contigo en esta celebración. Nosotros somos anfitriones de su presencia y no por elección propia. Gracias a Dios, elección de Dios. Amén. Entonces, miren lo que pasa. El arca es capturada, es robada por los filisteos y 7 meses, solo 7 meses después, la devolvieron. Y no la devolvieron porque se la andaban pidiendo. La devolvieron porque a raíz de la insolencia, ellos pusieron el arca del pacto, no te lo voy a leer, pero todo eso está en el primer libro de Samuel, llevaron el arca del pacto al templo de su dios Dagón. Y resulta que cada vez que amanecía, iban a ver y Dagón andaba de rodillas delante del arca de Dios. 2, 3 veces ocurrió, luego se le cayeron las manos, la cabeza y solamente el tronco quedaba, y ellos empezaron a decir, ¿qué está pasando? Pero no solo eso, fueron afligidos grandemente, se llenaron de tumores y morían. Ellos gritaban desesperados por los tumores que los llenaban, desde el más pequeño hasta el más viejo, todos. El arca, entonces, es de vuelta porque ellos dicen, no, si la dejamos aquí, nos va a matar a todos. Hay que devolver el arca. Y bueno, hicieron como devolver el arca y el arca terminó en casa de Abinadab y allí permaneció, ¿saben cuántos años permaneció allí? 20 años. Hasta que David decidió, que cuando él era rey, decidió, hay que llevar el arca a Jerusalén. ¿Qué hace en casa de Abinadab? Tiene que ir a Jerusalén. La nación reclamaba el arca para que todos estén allí. Vamos a ir a Primera de Crónicas 13:3. Nueva traducción viviente, primer libro de Crónicas 13:3. Esto es lo que decide David. Cuando yo les digo algo, siempre traigo un verso bíblico para apoyar que lo que te estoy diciendo no es un cuento. Está escrito. Dice, es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios porque la descuidamos durante el reinado de Saúl.
por 20 años habían descuidado el arca. Y como les digo, no solamente era un artefacto, el arca, la presencia de Dios habitaba en el arca. ¿Cómo es posible que todos estaban tranquilos, 20 años que no tenían el arca de regreso? Y David, el hombre que ama la presencia, ha conocido la presencia de Dios, dice: es importante que el arca esté de regreso porque hemos descuidado. Ni siquiera él dice: ustedes han descuidado, él se incluye. Hemos descuidado la presencia de Dios. David había decidido restaurar la presencia de Dios para todo Israel, para que todos tuvieran temor de Dios, saber qué es la presencia. Y aunque la intención fue muy buena de traer el arca, ¿saben que David usó un método equivocado? Aún David, conociendo la presencia de Dios, se equivocó, pero se equivocó fatalmente. Al estilo pagano, al estilo como hicieron los filisteos, que mandaron en un carro, mandaron el arca con 2 vacas que recién habían parido. Y miren lo que está pasando, que a la hora que David hace de una forma casi pagana, coloca el arca sobre un carro nuevo, pero tirado por bueyes, cuando Dios había ya establecido cómo se iba a transportar el arca. ¿Cuál era la manera? En hombros, en los hombros, pero no de cualquiera, de los hijos de Coat, los coatitas. Vamos a ver, Números 7, 9. Libro de Números, capítulo 7, versículo 9. Nueva traducción viviente, nuevamente te voy a leer. Pero a la división coatita no le entregó carretas ni bueyes, porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. Sobre sus hombros. Y esto fue ignorado por David. David pasó por alto este mandamiento y de repente la alegría de traer de regreso el arca se convirtió en llanto, en tristeza. Yo me preguntaba por qué en hombros. Estuve buscando un poco. No había, la voy a llevar en mis manos, en hombros. Las manos, muchas veces estas manos usamos para acariciar, para hacer buenas cosas, pero estas manos también se contaminan. Tocamos lo inmundo, hacemos cosas malas con estas manos. Y Dios sabía perfectamente. Con estas manos también el pueblo de Israel mataba. Con estas manos las levantaba al cielo. Y era necesario que, como Dios había establecido, iban a ser trasladados en hombros y no por cualquiera. Primera de Crónicas 13:11. A David le pesó que el Señor hubiera fulminado a Uzá. Por eso llamó ese lugar Perez Uzá, y hasta el día de hoy se llama así. David se entristeció mucho porque el Señor le había quitado la vida a Uzá. Pero nosotros también cometemos la insolencia, la poca reverencia cuando queremos atraer la presencia del Señor. También hemos caído, a veces decimos: ay, David, ¿cómo no se te hubieras consultado? Sin embargo, nosotros caemos en lo mismo. Pero para poder tener la presencia de Dios, ellos se tenían que preparar. Cuando no lo hacían y lo hacían a su manera, había muerte. Y mira, nosotros podemos desear que el servicio esté lleno de la presencia de Dios y el deseo es bueno, pero puedo usar métodos totalmente fuera de la voluntad de Dios.
Te voy a dar algunas maneras que a veces uno cae. Buscamos atraer a la gente a los pies de Cristo, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Atraer la presencia de Dios, pero cuando nos damos cuenta, ay, la gente no va a aguantar una hora de servicio. Vamos a cortar la duración del servicio para que ellos no se vayan a sentir mal, no se vayan a molestar. Vamos a hacerlo más corto. También he escuchado, vamos a predicar mensajes suaves, ¿ok? Que no incomoden a la gente porque si no se nos van a ir. Vamos a predicar temas suaves y no vamos a tocar la santidad, que el sexo, no vamos a tocar esos temas que son muy polémicos, no vamos a predicar acerca del diezmo y la ofrenda, ay, no vayan a pensar que uno les quiere pedir plata, todo bíblico, pero nosotros no vamos a hacer eso. No vayan vamos a predicar que cuánto se va en impuestos. Ay, me va a levantar la mano. Pero hay muchos que lo hacen. Y eso es falta de honradez. Y eso no estar alineado con Dios. Muchas veces desde el púlpito se suaviza. Muchos dicen, le echan agua a diluir el mensaje para que no duela. Y la verdad es que a veces esta palabra nos duele, pero el Padre que ama corrige. Y si Dios no me corrige, me voy a perder. Y eso es amor. Cuando tú quieres que tu hijo no le pase nada, le das instrucción, está chiquito, no sabe. Tú le vas a decir, no vayas a ir por allí, no vayas a meter el dedo aquí, no te vaya a pasar esto, lo estás protegiendo. Y si desobedece, ¿qué ocurre? Podría hasta morir, ¿no? Entonces, muchas veces queremos la presencia, la intención es buena, es justamente lo que Dios quiere, pero nos vamos con unos métodos a nuestra manera, parece la canción, a mi manera. Y no es a mi manera, es a la manera que ya está establecido. Los servicios están diseñados para encontrarnos con su presencia. Adorarle, que no me importa si yo canto feo, canto bonito, yo le estoy adorando a mi Dios. Pero hay muchos que están mirando. Ay, no se sabe la canción. Tú preocúpate por atraer la presencia de Dios. Está diseñado para que lo importante, que es Él, se mueva en este lugar. Y cuando Él se mueve en este lugar a través de las redes sociales, Él también se mueve. ¿Sí? Si Dios no está presente aquí, si su Espíritu Santo no se mueve aquí, su presencia no está aquí, esto no es iglesia. Esto es cualquier cosa, un club, una junta de amigos, lo que sea, pero esto no es iglesia. La iglesia, se dice iglesia porque la presencia de Él se mueve, está aquí con nosotros. El mejor regalo que tú puedes hacerle a Dios, la mejor actitud que tú le puedes presentar a Dios es buscarlo de corazón, porque Él mira tu corazón. Buscar su presencia, anhelarlo de corazón. ¿Sí? Y muchas veces nos va a costar. Nos va a costar buscarlo de madrugada. Dice la palabra, el que le busca de madrugada, le halla. ¿Qué halla? Su presencia. Nos va a costar. ¿Quién quiere estar de madrugada? No, la carne no quiere, no queremos. Es rico dormir un poquito más, ¿no? Aquí no he puesto el despertador, le pone 5 o 10 minutitos más. Nos gusta dormir, un poquito más. Entonces, nos va a costar. Pero miren, volvamos al pasaje que estábamos viendo con Usa. Estábamos en Primera de Crónicas 13, pero vamos a leer el 10. Mira, los hijos de Abinadab guiaban el carro que transportaba el arca. ¿Quiénes eran? Los hijos de Abinadab. ¿Quiénes tenían que transportar el arca? Los coatitas. Estaba aquí un desorden, ¿no? Mira, para transportar el arca. Durante el camino los bueyes tropezaron. ¿Y por qué? Porque no es que los bueyes tenían que cargar el arca y tenía que ser cargada de hombros, ¿te das cuenta? Estamos leyendo y estamos viendo aquí, uy, con razón. Pero mira, los bueyes tropezaron y Usa intentó sostener el cofre para que no se volcara. ¿Buena intención? Buena intención. De pronto, la ira del Señor se volvió contra Usa y lo mató por haber cometido el pecado de deshonrar al Dios vivo.
deshonrar a Dios tocando el arca, tocando el cofre. Usa murió allí mismo delante de Dios. ¿Qué pasó con Usa? ¿Saben qué? Una excesiva familiaridad. Usa había visto, había crecido. ¿Cuántos años estaban en la casa de Abinadab? 20 años. Él había crecido viendo ese mueble allí, en su casa, y lo trató como tal. Entonces, si algo se te va a caer, tú lo tratas de aguantarlo, ¿no? Sostener, no se va a caer, se va a romper. Totalmente, o sea, la intención buena, pero total desconocimiento, total irreverencia. No era un mueble que se estaban mudando de aquí para allá. La presencia de Dios habitaba en esa arca. Y obviamente nos da muchísima pena que esto haya ocurrido porque la intención no fue deshonrar, pero deshonró. Con sus manos trató de sostener y él murió instantáneamente. Así que servimos a Dios, trabajamos en su obra, ¿sí? Y tenemos buenas acciones, pero las buenas acciones, las buenas obras, el estar involucrado en el servicio del Señor no sustituye la obediencia, porque aquí vemos una desobediencia. Dios había establecido algo y ellos desobedientemente estaban haciendo muy diferente. Y la desobediencia te viene y te cobra la factura. Entonces, cuando las cosas se hacen a mi manera y no a la manera de Dios, Dios no puede traer bendición. Muchas veces ha habido personas que se han acercado, quieren de Dios, y les preguntamos, bueno, claro, para que tu matrimonio florezca. Y a mí me han dicho, es que no estamos bien casados. Y a mí me sonaba eso raro. Un momentito, no entiendo. O estás casado o no estás casado. ¿Bien casado? ¿Mal casado? No te entiendo. Bueno, es que en realidad vivimos juntos, pero no estamos casados. Le digo, ¿quieres agradar a Dios? Te voy a decir lo que dice su palabra. Se lo leo. Ay, es que Él no quiere. Y si Él dice, no, así estamos bien. Quieres hacer a tu manera, pero quieres la bendición para tu hogar. Quieres que tus hijos sean bendecidos, pero lo quieres hacer a tu manera. No. La presencia de Dios, su bendición, que viene con su presencia, no puede venir en desobediencia, en un desorden. A mi manera, no, allí no fluye la bendición de Dios. La desobediencia le abre la puerta al infierno. La obediencia le abre la puerta a Dios. Las puertas del cielo se abren cuando obedecemos, aunque cueste. Porque como les digo, la obediencia no es que qué rico obedecer. Somos, ¿no?, una naturaleza que nos gusta dar lo contrario. ¿Pero por qué? A ver, explícame. Queremos toda la explicación. Y muchas veces, yo cuando estaba más chica, ¿pero por qué mamá? He dicho que vas y vas. ¿Y qué me tocaba? Obedecer. Yo quería que me dé, ¿no?, el por qué tengo que ir por aquí, pero por qué mamá, que por qué no voy más tarde, que vayas ahora, y ahora tienes que ir. No me daba mucha explicación. ¿Y cómo es que antes los otros obedientes? Y bueno, y si no obedecía, tenía que tener al castigo. Me tocaba. Entonces, entendamos que la obediencia abre las puertas del cielo, porque la presencia que viene te va a bendecir más allá de lo que tú pidas, de lo que tú oras, más allá de lo que tú te imaginas. Mira, Dios no le habló a Saúl, esto no te lo vamos a buscar, pero está en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Mira, Saúl consulta a Dios, pero Dios no le responde. ¿Por qué? Porque Saúl estaba en desobediencia, él era rebelde a lo que Dios le decía. Él no quería y por lo tanto no presencia una ausencia de su voz.
tal vez tendríamos que preguntarnos, ¿están nuestras vidas en obediencia a Dios? Porque a veces el enemigo nos engaña, sí, sí, así nomás, así nomás. Sin embargo, nuestro Dios es santo. Y es nuestro Padre, nos ama muchísimo, porque eso que dio a Jesús, nos ama tanto que nos ha venido a rescatar, no por nuestras obras, Él nos ha venido a rescatar a través de Jesucristo nuestro Señor. Y Él nos ha designado para ser anfitriones de su presencia, que significa preparar nuestra vida como estábamos preparando para una fiesta, para un acontecimiento, preparar nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que hacemos tiene que agradar a Dios. ¿Por qué? Porque somos el templo, eso fue decisión divina, que nosotros seamos templo del Espíritu Santo. Y si somos el templo, somos anfitriones de su presencia, lo vamos a recibir. ¿Cómo lo vas a recibir? Para que Él se sienta cómodo, para que Él se sienta bienvenido en tu vida y en mi vida. Vamos a leer unos versículos para entrar en el contexto. Vamos a leer, hay muchos más, vamos a leer 4. Para comprender y cultivar el estilo de vida que necesitamos tener. Mira, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo acabamos de decir, y necesitamos vivir en santidad y honrar a Dios con nuestra vida. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. Te voy a leer en la Reina Valera actualizada. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios? El cual tienen de Dios. No es idea mía. Eso de que el Espíritu Santo habite en ti y en mí, viene de Dios. Y que, pues, han sido comprados, dice, por precio. Por tanto, ¿qué es el precio que hemos sido comprados? La sangre de Jesús. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo, este cuerpo, que quiere hacer lo que le da la gana. Este cuerpo que tenemos que someterlo a la voluntad perfecta y agradable de Dios. Amén. Ahora, si esto fue de parte de Dios, ¿cómo estamos respondiendo nosotros? Requisito para habitar en la presencia de Dios es tener manos limpias y un corazón puro. Y ahora estamos hablando del alma. Habíamos hablado del cuerpo, que hace el cuerpo. Ahora estamos hablando del alma. Salmos 24, del 3 al 4. Dice este salmo, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. La situación, primero, de tu cuerpo, la situación de tu alma. Somos tripartitos. Espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver uno más. Bueno, vamos a ver dos más, perdón. El más grande deseo de habitar en su presencia. ¿Tienes ese deseo? ¿Harías lo que sea por que su presencia habite en ti? Salmos 27:4. Le he pedido, mírate la oración que hace David. Le he pedido al Señor y solo esto busco. Habitar en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y solozarme en su templo. Contemplar su hermosura. Tú no puedes contemplar algo que no está contigo. La presencia, David conocía. Y él decía, eso es lo único que yo anhelo. Mi corazón, todo lo que anhela, una sola cosa le pido a Dios, su presencia. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, Jesús promete que a los que le aman y guardan su palabra, el Padre y Él van a hacer una habitación. Su presencia va a estar permanentemente en esa persona. Juan 14:23. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama. O sea, esto es condicional. ¿Me amas? Bueno, ahora, si tú dices que me amas, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. La presencia del Dios Todopoderoso. Pero
¿Cuál es la condición? Guardar su palabra. ¿Qué es eso de guardar la palabra? Guardármela en el bolsillo, obedecerla, ponerla por obra. Efesios 4:30. Mira, nos advierte a cuidar nuestra actitud, palabras, pensamientos, para no alejar su presencia. No debemos entristecer al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. El sello que te ponen, ¿has visto que está vendido? Hay unos sellos, hay otros sellos que dicen cancelado, determinan la situación de un objeto. Cuando te sella el Espíritu Santo, te sella para el día de la redención. ¿Cuál es ese día? El día que Jesús viene por su pueblo. Si tú no has entristecido al Espíritu Santo, tu sello está permanente. Él viene por ti. Y muchas veces somos irreverentes en nuestro trato con Dios. Porque como sabemos que Él es nuestro Padre y que nos ama, y a veces le llamamos nombres y a veces no tenemos en cuenta que sí, Él nos ama más allá de lo que podamos entender, pero no por eso podemos ser irreverentes, no por eso lo tomamos de menos. A veces nos acostumbramos a la presencia de Dios y no valoramos que hemos conocido a la presencia del Espíritu Santo, que hemos sido tocados, transformados, sanados, libertados. Porque donde está el Espíritu de Dios, donde está la presencia de Dios, allí hay libertad. Vamos a orar y yo quiero que oremos Gálatas 2:20, porque es necesario que yo muera a mí mismo. Porque si yo muero a mí mismo, lo que yo quiero, lo que se me antoja, lo que no, no me parece, si yo no muero a mí misma, yo no voy a agradar a Dios. Yo tengo que morir a mí para que Él viva en mí, para que su presencia habite en mí. Voy a leer Gálatas 2:20, dice, pero con Cristo está hablando Pablo a los Gálatas, a la iglesia que está en Galacia. Pablo dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero morir a mí como Pablo, que decía, yo ya no vivo en mí, Cristo vive en mí. O porque aquí tenemos que decidir, o vivo yo haciendo lo que yo quiero, pues Él viviendo en mí, haciendo lo que Él quiere en mí. Y Dios es bueno, es el único bueno. Nadie más es bueno. Vamos a orar, vamos a entrar en un tiempo de oración. Yo quiero que tú examines tu vida realmente. ¿Eres anfitrión de la presencia de Dios? ¿Qué tipo de anfitrión? Porque Dios nos ha llamado a ser anfitriones, a cargar su presencia. Y cuando la recibimos y Él viene, ¿qué estamos haciendo con esa presencia? ¿A dónde vamos? ¿Le estamos agradando? Renovemos el respeto por su presencia que es santa. Renovemos, tomamos la decisión de orar, pedirle perdón al Señor. Perdónanos, oh Dios, porque muchas veces hemos sido reverentes ante tu presencia. Hoy declaro que vengo a pedirte perdón y te pido que renueves en mí un espíritu limpio. Quiero renovar el respeto por tu santidad y quiero asumir una actitud, una postura de reverencia ante tu gloria.
quiero honrarte con mi vida, porque tú nos has escogido, dice tu palabra, que no nos escogimos a nosotros mismos, tú nos has escogido como anfitriones de tu presencia, esa presencia que sana, esa presencia en la que nos podemos deleitar, esa presencia que conocía a David y que por nada le iba a cambiar, una sola cosa le importaba, la presencia de Dios. Que yo quiera morir a lo que soy para que Cristo, su presencia habite en mí. Y donde yo vaya, yo sea portadora de esa presencia. Bienvenido Espíritu Santo. Estamos aquí los anfitriones de tu presencia, listos para recibirla, para guardarla, para honrarla. Te bendecimos, oh Dios. Te damos gracias, oh Señor. Quiero levantar una oración por estas personas que necesitan experimentar la presencia de Dios. Katy Cárdenas García, enferma de cáncer al endometrio. Señor, en el nombre de Jesús, toca la vida de Katy Cárdenas García. Te pido, Señor, que pueda conocerte a ti, que experimente tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. Te presento la vida de Katy Cárdenas Gastelú, mi sobrina. Cáncer al útero, grado 4. Y dice que ya no la pueden operar. Señor, si Katy Cárdenas Gastelú experimenta tu presencia, las tinieblas huyen. Muchas veces el cáncer viene porque es un trabajo del diablo, de matar, hurtar y destruirte, enferma para matarte. De las tinieblas viene el cáncer. Pero tu presencia va a hacer que las tinieblas huyan. Te presento la vida de Rocío Maldonado. Y está grave, está en UCI, en el hospital de Vitarte. Está en un estado vegetal. Señor, tú puedes hacer un milagro. Señor, si te la vas a llevar, llévatela tú, que no se pierda. Que tú, Señor, trates con su vida, que ella experimente tu presencia donde ella está postrada en ese hospital. Haz un milagro. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, porque en ti está nuestra confianza y sabemos que tú eres Dios de milagro, tú eres Dios de maravilla, pero sobre todo tú eres nuestro Padre, que tú nos amas. Veamos esta palabra de sanidad a cada una de ellas para que experimenten lo maravilloso que tú eres, cuánto las amas, que sepan que hay un Dios, que tiene sus brazos abiertos esperando por ellas, que ellas puedan entender que necesitan ser anfitrionas de tu presencia, que es santa. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, te bendecimos y te adoramos. Si esta prédica ha tocado tu vida, por favor, te pido que la compartas. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.